Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Gloria a Dios. Le damos toda la gloria a nuestro Señor, toda la alabanza al que el único que la merece. Y pues para continuar, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. En esta oportunidad lo vamos a hacer en uno de los profetas menores, llamado Habacuc. Habacuc, capítulo 1, y leeremos desde el versículo 2 al 4, solamente esos versículos vamos a leer. El profeta Habacuc lo va a encontrar, hermanos, en la sección de los profetas menores, que comprende de allí de Oseas en adelante. Entonces usted va a encontrar lo que es el profeta Habacuc. Y leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Capítulo 1, versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Amén. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, oh Dios, en esta hora, en este hermoso día que tú has permitido, Dios, que hayamos vivido y estemos desarrollando esta reunión especial, oh Dios, Señor, te damos las gracias por todo ello. Gracias, Dios, porque tú has permitido que cada hermano, cada hermana esté aquí en este lugar adorando tu nombre, glorificándote. Y Señor, también los que escuchan a través de la radio, ellos reciben bendición. A todos los que llegará también, Señor, todo este culto, esta palabra, Dios, pues será de mucha bendición, lo creemos por la fe. Por ello, Dios, pedimos de que tú envíes una palabra que sirva, oh Dios, ahora de ánimo. Una palabra, oh Dios, que hoy sea quien nos edifique. Oh Dios glorioso, que a través del Espíritu Santo hoy tú puedas obrar, oh Dios, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Oh Espíritu de Dios, toca nuestras vidas. Señor Dios Todopoderoso, ábrenos el entendimiento para poder atesorar esta palabra, para poder guardarla y escribirla en la tabla de nuestro corazón. Y sobre todo, llevarla a la práctica, oh Dios, ser hacedores de tu palabra hoy, oh Dios. Háblanos a cada uno de nosotros y también, oh Dios, ponemos todas las peticiones de la iglesia en general, oh Dios, que hay distintas circunstancias, oh Dios, de la vida en las familias de esta iglesia, Señor, que están angustiando. Señor, hay enfermedades difíciles, críticas, oh Dios glorioso, pero creemos de que tú puedes manifestar tu poder allí, oh Dios glorioso, y que tú puedes obrar un milagro, algo que para el ser humano no es posible, pero para ti, Señor, todo es posible. Lo creemos, oh Dios. Señor glorioso, creemos de que tú puedes obrar en esas situaciones. Nos ponemos en tus manos. Háblanos hoy y envía tu palabra a nuestro corazón y a nuestros pensamientos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos. El tema de esta oportunidad se titula Dios salvará al justo. Ese es el tema de hoy. Dios salvará al justo. Y lo vamos a dividir en tres partes, este sermón. La primera pues se titula que Dios es paciente, que el segundo es el justo por la fe vivirá, y el tercero, que todo lo que Dios ha hablado se cumplirá. Esas son las tres divisiones que vamos a ver de este tema.
que, como ya le dije, se titula Dios salvará al justo. En primer lugar, hemos leído al profeta Habacuc. Es uno de los profetas menores. Esta sección de los profetas se le llama así porque estos libros son cortos. Es por el contenido que tienen, son pocos capítulos y simplemente por eso se le han titulado así, profetas menores. Pero no quiere decir que sean menor que los otros que se llaman mayores. Simplemente los otros son más extensos, nada más. Y Habacuc es uno de estos profetas. ¿Y quién era este hombre, este profeta de Dios? En primer lugar, como allí dice el versículo 1, la profecía que vio el profeta, dice Habacuc, era un profeta. Su ministerio se desarrolló, hermanos, allá por el año 600 antes de Cristo. Es contemporáneo del profeta Jeremías. En esa fecha todavía no se ha dado lo que es la cautividad de Babilonia, sino que solamente se ha profetizado ya. El profeta Jeremías lo profetiza en su capítulo 25, que es lo que iba a suceder con el pueblo de Israel, que Babilonia los iba a tener cautivos. Eso ocurrió hasta el año 586 antes de Cristo. Entonces, después de esto, pero aquí estamos en el año 600, todavía no ha ocurrido, pero sí ha pasado ya en ese momento que el imperio de Asiria, los asirios, que era un imperio poderoso, ha sido ya derrotado. ¿Por quiénes? Por Babilonia, por el imperio de Babilonia. Fueron ellos quienes derrotaron a el imperio asirio. Y eso ocurrió, eso usted lo puede encontrar en otro de los profetas menores. Allí se encuentra cuando se profetizó también esa destrucción de Nínive. Eso lo encuentra usted en el libro de Nahum. Si usted ha leído ese libro, ahí se va a dar cuenta. Entonces se profetizó esa caída de Asiria, que fueron los babilonios. Y en este contexto de este profeta Habacuc, había habido muchas, el pueblo de Israel había sido castigado mucho por Dios, porque Dios levantaba a otras naciones para castigarlos o para mandarles juicio al pueblo de Israel. Fue Dios quien levantó a los asirios, se levantaron en contra de Israel. También se levantaron a Edom, los edomitas, que son descendientes de Esaú. Dios lo levantó en contra de Israel también. También Dios levantó a los caldeos, que de hecho este profeta Habacuc, en este capítulo 1, desde el versículo 5, allí él va a profetizar de que Dios va a levantar a un pueblo que se llama de los caldeos. Usted lo puede leer allí, el versículo 6 dice: porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Y ahí dice: sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volverán como águilas que se apresuran a devorar. Esa es la profecía que Habacuc dio acerca de este pueblo de los caldeos, de Caldea, que se iba a levantar por la mano de Dios. Fue Dios quien lo hizo para dar un juicio también al pueblo de Israel por su incredulidad, por su idolatría, por el pecado del pueblo. Entonces era Dios quien levantaba estas naciones. Y en medio de eso estaba el profeta Habacuc. Entonces él vio cómo otras naciones atentaban contra el pueblo de Israel. Entonces este profeta Habacuc va a hacer una oración a Dios y le va de cierto modo como a protestar a Dios. Y lo que leímos en los primeros versículos de este capítulo 1, él hace preguntas. Si usted ve allí, hay signos de interrogación. En el versículo 2 dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Dice él. Esta oración, si usted lo ve allí, está claro que le está preguntando a Dios: ¿hasta cuándo, Dios, voy a clamar y no oirás? Dice. ¿Ya le ha hecho usted esa pregunta a Dios? ¿Hasta cuándo, Dios, yo te seguiré orando por esto? ¿Hasta cuándo me vas a responder? ¿O hasta cuándo vas a oír
este clamor que yo estoy haciendo. No sé si alguna vez usted le ha dicho eso a Dios, pero este profeta se lo está diciendo a Dios. Le dice: ¿hasta cuándo oirás? Y no, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y también dice: y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Le pregunta a Dios. ¿Por qué menciona violencia? Porque eso es lo que ha pasado en ese contexto histórico de este profeta. Los asirios contra Israel, los babilonios, los de Edom y así otras naciones que pues se iban en contra de los israelitas, y había violencia. ¿Por qué? Porque habían muertes, había juicio en el pueblo. Entonces Habacuc le ora a Dios para que sea quitada esa violencia, para que pare, para que ya no siga dándose eso. Y como esa oración que él hace no es respondida, entonces ahora va y le dice a Dios: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios, voy a clamarte para que ya no hayan muertes, para que ya no haya violencia? ¿Hasta cuándo? Y no oirás. ¿Hasta cuándo nos vas a salvar de esta violencia que hay, de estas muertes que se dan? ¿Hasta cuándo habrá estos homicidios? ¿Hasta cuándo, Dios? Y en forma como de protesta hacia Dios, ¿verdad? Y es como una queja. Bueno, allí dice en el título que se le ha dado en la Reina Valera: Habacuc se queja de injusticia. O sea, él no es que se esté quejando que Dios sea malo o algo así, no, sino que porque la realidad que está pasando en ese momento es de violencia, es de injusticias, de muertes. Entonces le dice a Dios: ¿hasta cuándo, Dios, voy a clamarte para que ya no suceda esto? ¿Y hasta cuándo nos salvarás? Dice también el versículo 3, dice: ¿por qué me haces ver iniquidades y haces que vea molestia? Le pregunta. ¿Por qué permites que esto esté sucediendo? Eso es lo que le está diciendo. Y déjeme decirle que muchas veces nosotros también nos hacemos esas preguntas, y también las personas que no son cristianas también se hacen esas preguntas. ¿Por qué? Porque no sé si alguna vez a usted le han preguntado. A mí sí ya me han preguntado, y he visto también a otros cristianos que les hacen la misma pregunta. ¿Qué pregunta le estoy diciendo? Las personas no cristianas dicen: ¿por qué si Dios es bueno? ¿Por qué si Dios nos ama, como usted dice que Dios nos ama? ¿Por qué Dios permite que hayan tantas muertes? ¿Por qué Dios permite que haya tanta maldad? ¿Por qué Dios no hace nada con tanta pobreza que hay en muchos países? ¿Por qué hay tantos pobres? ¿Por qué hay niños que pasan hambre? ¿Por qué hay familias que no tienen que comer? Hay países donde escasea el agua. ¿Y por qué Dios no hace nada? No sé si alguna vez le han preguntado eso. ¿Qué respondería usted ante esa pregunta? O sea, ¿por qué Dios no erradica la maldad de un solo? Si Él es todopoderoso, si Él es omnipotente, o sea, lo puede hacer todo, puede detener todo lo que es la maldad, pero ¿y por qué no lo hace? Entonces, esa es una pregunta que todas las personas se hacen. ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué solo se queda viendo? Y esto es lo que pregunta Habacuc. Dice: ¿por qué me hace ver iniquidad y hace, dice, que vea molestia? Dice: ¿por qué estás permitiendo de que tantos mujeres, niños, hombres mueran? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué dejas que el injusto, porque el pecador, el injusto, mate al que es justo? Eso se lo va a preguntar después. ¿Por qué lo hace? Y no sé si usted también se ha preguntado alguna vez y dice: bueno, yo que soy justo, yo que soy cristiano, yo que le sirvo a Dios y le soy fiel a Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está sucediendo esto que me angustia, que me hace llorar, que me aflige? ¿Por qué está pasando si yo soy una persona que le sirvo a Dios, le soy fiel a Dios? ¿Y por qué al vecino que es incrédulo, que es malvado, que dice malas expresiones, que tiene vicios, por qué a esa persona no le pasan esas cosas que sí me están pasando a mí, que yo soy un hijo de Dios? ¿Se ha hecho alguna vez esa pregunta a usted? Hay muchas personas que sí se la han hecho, muchos cristianos que se preguntan eso. Y esas preguntas, hermanos, están formuladas en forma de
de queja contra Dios. Eso es una queja. ¿Por qué Dios? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué dejas que hayan muertes? ¿Por qué dejas que el que no debe nada, el que no ha hecho nada, a esa persona la han metido presa? ¿Por qué esa persona no ha hecho nada, absolutamente no anduvo en malos pasos, por qué lo han metido preso? Y aquel, el que hemos sabido lo malvado que ha sido, esa persona ha huido quizás para los Estados Unidos y no le pasó nada. Dirá uno, eso es injusto que eso pase. Ese es el pensamiento racional que tenemos. Eso no es justo. ¿Por qué al malo no le pasan esas cosas? Y a nosotros, que sí somos buenos, ¿por qué a nosotros sí? ¿Por qué mi mamá está enferma? ¿Por qué mi hermano está enfermo? Y aquel, el que anda en la vagancia, ¿por qué ese pasa balacera y no le pasa nada? ¿Y por qué a los hijos de Dios sí están en esa situación? Entonces, esa es la queja que hace Habacuc. Si lo traemos a la realidad nuestra, así sería también. ¿Por qué pasan estas cosas? Entonces, estas son las preguntas que se hacen los seres humanos y todas las personas. ¿Por qué no pasa nada diferente? ¿O por qué Dios permite que haya eso? ¿Por qué lo hace Dios? Y aquí en el profeta Habacuc vamos a encontrar una respuesta que Dios le da al profeta. Pero ya vamos a llegar a ese punto. Bien, le mencioné que este tema lo íbamos a dividir en 3 divisiones. En primer lugar, le dije, Dios es paciente. ¿Por qué Dios es paciente? ¿Y por qué tiene que ver con este tema? Porque, hermanos, nosotros somos impacientes. Nosotros queremos que Dios nos responda ya, ahorita mismo. Que yo ore ahorita y que ahorita me responda Dios. Pero Dios, hermanos, es paciente. Y Dios tiene el control de todas las cosas. Y todas las cosas van a suceder en el tiempo que Dios lo estipule. En el tiempo que Dios lo ha establecido. Así van a suceder las cosas. No cuando nosotros decimos, es que ya tiene que ser, o mañana, o en este año. Yo sé que en enero de este año 2023 le hicimos oraciones a Dios y le dijimos, Dios, este año tiene que ser el que tú me respondas esta oración. La petición especial que usted tiene es que este año tiene que ser. Yo creo que este año me das la respuesta. Y quizás a la altura de esta fecha, quizás todavía no ha tenido usted la respuesta. Y ya faltan pocos días para que finalice el 2023. Y vamos a iniciar otro año más. Nosotros vemos así las cosas porque somos finitos. Vemos las cosas que un año va pasando, pasa el otro. Pero en el tiempo de Dios, hermanos, no hay un presente, no hay un pasado, un presente y un futuro. No es así en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios todo es infinito, todo es eterno. Así es Dios. Dios es eterno, es uno de los atributos de Dios, que es eterno. Él no ve las cosas como ayer, hoy o mañana. No, para Él es el mismo tiempo, todo el tiempo. O sea, no hay un pasado, un presente o un futuro. Si nosotros alcanzáramos, hermanos, a dimensionar eso, no nos afligiríamos tanto. No nos afligiríamos tanto porque entendiéramos de que Dios va a hacer lo que dijo, lo va a cumplir. ¿Cuándo lo va a hacer? En el tiempo de Él, en el tiempo de Dios. Para nosotros quizás puede ser una fecha en específico, el 5 de abril, no sé, en nuestra mente que nos manejamos así. Pero en el tiempo de Dios no es así. Entonces Dios es paciente. Y las cosas van a pasar en su momento. Entonces, una de las respuestas que se le da a esa de decir, bueno, si hay tanta maldad en el mundo, ¿por qué Dios no la elimina? Una de las respuestas es que Dios sí lo va a hacer. Dios va a eliminar la maldad. Lo que pasa es que va a haber un tiempo donde Él lo va a hacer. No lo va a hacer ahorita, en nuestro tiempo. Pero llegará el día de Dios,
que va a eliminar la maldad. ¿Qué es la maldad? Bueno, una persona dijo, le preguntaron, o él dijo él, la oscuridad no existe, dijo él. Bueno, y otro se quedó, ¿y cómo es que no existe la oscuridad? Si cuando llega la noche, todo está oscuro. ¿Por qué me dice que no existe la oscuridad?, le dijo. Y el hombre le respondió, es que la oscuridad, le dijo, es ausencia de luz, le dice. ¿Qué quiere decirle? Cuando aquí es de noche, quiere decir que el sol no está apuntando aquí, sino que está allá al otro lado. Entonces la oscuridad no existe, simplemente lo que hay es ausencia de luz, le dijo el hombre. Bueno, y entonces el otro respondió, ok. Entonces dijo, la maldad no existe, dijo. Y el otro le dijo, ¿cómo es que la maldad no existe? Si hay violencia, si hay muerte, ¿cómo es que no existe la maldad?, le dice. Le dijo, es que la maldad es ausencia de Dios. Así es, ¿verdad? Que en el mundo las personas no quieren nada de Dios. No quieren nada de Dios, no quieren buscar a Dios, no quieren las cosas buenas, lo justo, lo que es sano, no lo quieren. Y como no lo quiere, entonces el mundo se corrompe por el pecado. Y el pecado lo que provoca es que en el mundo haya esa maldad, pero en realidad es una ausencia de Dios, es decir, Dios no está allí, porque ellos no quieren de Dios. Mientras el ser humano no quiera nada con Dios, en esta tierra va a haber delincuencia, van a haber robos, van a haber homicidios, va a haber todo tipo de violencia, porque el hombre, el ser humano, no quiere nada con Dios. Entonces le podríamos responder a estas personas que hacen esa pregunta, bueno, y Dios, si es tan bueno y puede todo, ¿por qué no elimina la maldad? Respondámosle, es que Dios lo va a hacer. Dios va a eliminar a Satanás, a sus demonios, a la maldad y a todo lo que hay en la tierra. Dios lo va a terminar. Ahorita no es el tiempo, porque ese tiempo solo lo conoce Dios. En el tiempo de Dios va a pasar. Entonces Dios lo hará. ¿Puede hacerlo Dios? Claro que puede hacerlo ahora si Él lo quisiera, pero como Dios no es como nosotros lo pensamos. Dios ya estableció una ruta a seguir. Ya hay eventos que van a pasar en el futuro y están bien ordenados. Si uno estudia la escatología, va a saber de que hay un rapto de la iglesia, después una gran tribulación que se divide en dos partes, y que después lo que es el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, todo eso, hay un orden de todos los eventos que van a pasar. La destrucción del anticristo, del falso profeta, la venida de los dos testigos que van a ser, todo eso, hay un orden que va a suceder. Y al final de todo, después del reino milenial, si usted ha leído Apocalipsis, dice de que al final Satanás es liberado porque está preso en esos 1000 años, y engaña a algunos al final, pero ahí llega Cristo, el Rey de Reyes, y derrota totalmente a Satanás y a sus demonios y los echa al lago de fuego que arde con azufre, y allí van a estar eternamente, y todos los que le siguieron. Entonces hasta ese momento, hasta allí se va a eliminar totalmente lo que es la maldad. Allí ocurrirá todo eso. Ahorita no ha sucedido en nuestra línea del tiempo, pero en el tiempo de Dios, si usted se pone a pensar, eso ya está escrito, o sea que ya está dicho que así será. En el tiempo de Dios, como le digo, no hay un pasado, presente y futuro, sino que eso ha sucedido. Si lo dimensionáramos, fuéramos capaces, hermanos, de entenderlo. Entonces, Dios va a eliminar todo eso. Las enfermedades, la maldad, los homicidios, todo eso se va a terminar. Ahorita no será, sino que será en el tiempo que Dios lo estableció. Entonces, las enfermedades va a llegar un tiempo donde se
se terminará. Bueno, pero si la maldad es ausencia de Dios y el mundo no quiere nada con Dios, y entonces por eso pasan cosas malas en el mundo, pero alguien dirá, bueno, pero yo sí soy un cristiano, pero yo sí tengo a Dios en mi vida, no soy como las personas del mundo. Yo sí soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Pero si usted me está diciendo de que porque el mundo no quiere nada con Dios, entonces por eso hay maldad. Pero yo soy un hijo de Dios y le soy fiel a Dios, porque a mí me pasan cosas malas, porque a mí llegan enfermedades a mi familia, a mi madre, a mi padre, a mis hermanos. ¿Por qué ocurre que alguien lo haya metido preso injustamente? ¿Por qué es que me envidian tanto? ¿Por qué es que alguien tienen enemistad conmigo? ¿Por qué me pasa todas esas cosas si yo soy un hijo de Dios? O sea, yo no estoy practicando la maldad. Esa es la otra parte, ¿verdad? Pero también hay una respuesta para eso. Algunos lo resumen en una frase, pero quizás esa frase no dé mucho consuelo para algunas personas, para otras sí. Pero cuando un cristiano pregunta, ¿por qué está pasando esto que me está causando dolor, lágrimas, me está haciendo sufrir mucho? Y pregunta por qué pasa, algunos le dan la respuesta diciendo que es la voluntad de Dios, que eso está pasando porque es la voluntad de Dios que así fuera, que así pasara. Los que tienen convicciones firmes y le creen a Dios lo van a entender y van a decir, sí, es cierto. Sí, murió mi madre, pero entiendo que es la voluntad de Dios. Sí, mi hijo está muy enfermo, pero entiendo que es la voluntad de Dios. El matrimonio fracasó, hubo separación, ya no había vuelta atrás, pero entiendo que esa es la voluntad de Dios. Sucedió esto y lo entiendo. Y muchos van a comprenderlo y van a decir, sí, la verdad que es la voluntad de Dios. Todo lo que está pasando, ya sea malo, ya sea que me esté causando dolor, ya sea que esté sufriendo, esté angustiado, angustiada, pero es la voluntad de Dios. Pero hay otros cristianos que no lo van a entender muy fácil. No lo van a comprender porque no les sirve de consuelo esas palabras. Porque cuando se está careciendo de algo, no es tan fácil que esa persona reciba el consuelo, no es tan fácil. Como le digo, el que tiene fortaleza y fe en Dios, lo entiende y dice, sí, voy a aceptar la voluntad de Dios, lo voy a aceptar. Pero no todos somos así. Hay otros que aún van a seguir, no lo acepto. No acepto que haya pasado, es que es injusto que haya pasado, entonces no lo voy a aceptar. Y va a seguir quejándose y va a seguir reclamándole quizás a Dios. ¿Por qué no respondes mi oración? Como Habacuc lo decía, ¿por qué no lo haces? Pero entonces, ¿qué respuesta le podemos dar a esas personas que quizás no les hace un consuelo el que se les diga pues que es la voluntad de Dios? Bueno, Dios le va a responder a Habacuc. Y ese es el otro punto, la otra división que vamos a ver del tema, que le dije que el justo por la fe vivirá. Ahí en el capítulo 1 ya vimos los primeros versículos que hemos leído. Luego desde el versículo 5 hasta el 11 está la profecía que dio Habacuc, que Dios iba a levantar a los caldeos para mandar juicio a Israel. Luego en el versículo 12 vuelve la protesta de Habacuc. Si usted ve el versículo 12 dice, ¿no eres tú desde el principio, Jehová Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, le dice, ni puedes ver el agravio. Oiga cómo le dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, le dice. En otras palabras, ¿qué es lo que le está diciendo aquí a Habacuc? Le dice, si eres un Dios que todo lo ve, ¿cómo es posible? O sea, que tu mirada está en todo lugar, ¿cómo es posible? Le dice que no puedes ver, le dice, el agravio, dice. Y le pregunta, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas? Le dice.
cuando destruye el impío al más justo que él, le dice. Entonces es una protesta que hace Habacuc. Le pregunta, ¿por qué si tú ves todas las cosas y estás viendo que los malvados, los menospreciadores están dañando al que es más justo que él, dice, y callas, le dice? Esa es la pregunta que, como le decía, que se hacen muchas personas. ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios no toma mano allí? Y hay tantos muertos, hay tanta violencia. ¿Y por qué Dios no obra? ¿Por qué no calma eso? ¿Verdad? Entonces esa es la pregunta, la protesta que se hace a Dios. Y le sigue preguntando este hombre. Y dice que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará a sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Y le sigue en esa protesta que hace. Y luego en el capítulo 2 viene la respuesta de Dios. ¿Qué es lo que Dios le va a responder a Habacuc? Porque Habacuc le está preguntando cosas a Dios. Solo hay 2 hombres o 2 libros donde hay 2 hombres que le han, vamos a decirlo así, como reclamado a Dios, o han protestado o se han quejado. Solo hay 2 hombres que lo han hecho. Uno es Habacuc, que lo está haciendo acá, y el otro es Job. Job, él dijo, ¿de qué vale que yo haya sido tan íntegro, que me haya guardado, que a las jóvenes yo les tuve el respeto, nunca cometí pecados inmorales? Dice. Pero en la situación donde estaba, había perdido su familia, había perdido sus bienes y también ya estaba enfermo, tenía una enfermedad en su piel. Entonces él le dijo a Dios, de nada sirve eso, de nada sirve que me haya guardado y íntegro y todo, si estoy en esta situación. Entonces fue una queja contra Dios. Y Dios le responde a Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando Él creó toda la tierra, donde creó los cielos? Si conoces la medida de todo lo que es la tierra, si sabes de dónde viene el viento, hacia dónde va. Entonces le empieza a decir de que en realidad no es nada, un hombre, un ser humano, y que Él es todopoderoso y es soberano y Él tiene control de todas las cosas. Entonces le responde a Job. Y también le va a responder a Habacuc. El profeta, el capítulo 2, el primer versículo dice que él estaba atento. ¿Qué he de responder tocante a mi queja? Él se preguntaba eso y se quedó atento a lo que Dios le iba a decir. Y el versículo 2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es la respuesta que Dios le está dando a Habacuc ante las quejas que él había presentado. Que él le había dicho, ¿hasta cuándo va a terminar esto? ¿Hasta cuándo va a haber violencia? ¿Hasta cuándo va a haber esa maldad de los hombres? Y Dios le dice, escríbela. Escribe la visión. Y esa visión dice que no tardará, se cumplirá. Porque Dios no puede mentir. Y lo que Dios ha dicho se hará, se va a cumplir lo que Dios ha establecido. Entonces, si alguien pregunta ¿hasta cuándo se terminará la maldad de todo? Cuando sea el tiempo de Dios, Dios va a terminar todo lo que es las enfermedades, la maldad y otras cosas más que ya lo vamos a estar viendo. Pero acá la respuesta que Dios le da a Habacuc, le está diciendo, el justo, ahí se resume, el justo por la fe vivirá. En otras palabras, bueno, más adelante en Habacuc encontramos los 3 ay. Ahí usted más abajo va a ver que se repite esa palabra del ay y empieza a decir hacia quiénes viene ese juicio, ¿verdad?
castigo, y empieza a mencionar a aquellas naciones que habían atentado contra Israel, aquellos que se envanecían, que buscaban ahí usted lo puede ver más abajo, el que dice, hay del que multiplicó lo que no era suyo, dice, hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda, o sea, a los que acumulan muchos bienes y así. Bueno, no es el punto allí, pero lo que le quiero decir es que Habacuc entiende lo que Dios le ha dicho, y él lo comprendió de que llegaría un tiempo, llegaría ese momento donde eso, lo que él estaba diciendo, hasta cuándo terminará esto, iba a llegar el momento donde iba a terminar. Y Dios le dijo, escríbelo para que nadie se olvide, y que cuando vean la visión, que corran hacia ella, dice, que crean en esa visión. ¿Cuál visión es esa? Ya lo vamos a ver. Entonces, el justo por la fe vivirá, o sea, dependerá totalmente de Dios, no de las cosas materiales, sino que va a depender totalmente de Dios. El justo por la fe vivirá. Esta frase usted la puede encontrar en otros libros, y ya vamos a ver dónde más. Pero lo que le quiero decir como tercer punto, para ir ya finalizando, le dije que el tercer punto era que lo que Dios dijo se cumplirá en el día del Señor. Ahora, para el que se hace esa pregunta, bueno, si yo soy bueno, si yo soy fiel, si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué está pasando esta situación tan difícil? ¿Por qué pasó de que se murió mi mamá, se murió mi hermano? ¿Por qué si somos fieles a Dios? Déjeme decirle que la muerte no es el fin. Y alguien también podría preguntar, bueno, pero si alguien que es cristiano, ¿por qué lo han encarcelado? ¿Por qué está en la prisión? Si era un cristiano, era un hijo de Dios, ¿por qué está preso? Déjeme decirle de que la persona que ha recibido a Cristo es libre. Es libre. Aunque esté encadenado allí en una celda, pero es libre porque tiene a Cristo en su corazón. Y que la muerte, hermano, no es el fin, no es el final, porque en el día del Señor, en esta visión que está hablando Habacuc, usted la puede ver, hermanos, en Romanos capítulo 1, versículo 17, ahí Pablo va a repetir esta frase, el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, versículo 17. También el mismo Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 11, lo dice también. Y otra más en Hebreos capítulo 10 y versículo 38. Vamos a ver esa. En Hebreos capítulo 10 y versículo 38. Bueno, desde el 37 vamos a leer. Aquí se están retomando las palabras del profeta Habacuc, pero dándole un sentido, hablando de Cristo, del Mesías. En Hebreos capítulo 10, versículo 37, dice, versículo 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hablando de Cristo, al que ha de venir, dice, vendrá. Entonces en el profeta Habacuc, hermano, ya se estaba anunciando el evangelio desde el profeta Habacuc. Bueno, desde más antes quizás. Pero allí en el profeta Habacuc se estaba ya anunciando de que la visión, como dice el profeta Habacuc, se cumplirá. ¿Cuándo se cumplió para el pueblo de Israel? Porque lógicamente eso va dirigido para Israel. ¿Cuándo se cumplió eso? Cuando nació Cristo. Cuando nació el Señor Jesús allí en Israel, en Belén, allí se cumplió esa visión. Llegó el Salvador, llegó el Mesías. Y con él traía el evangelio, y con él traía el plan de salvación, y con él el Señor derrotó a Satanás en la cruz del Calvario.
Entonces, esa pregunta que hacía Habacuc, ¿hasta cuándo terminará todo esto? Dios le dijo cuándo se iba a terminar. Y le dijo que eso se iba a cumplir. Para Israel se cumplió cuando Cristo estuvo en medio de ellos. Y como dice Juan, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Y anduvo entre los hombres el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso. Vimos su gloria, dice. Entonces en ellos se cumplió en ese momento. Y para la iglesia, por el plan de salvación del Señor Jesucristo, pues también nosotros hemos alcanzado salvación. ¿De qué? Salvación de las enfermedades, salvación de la muerte, salvación de nuestra alma. La tenemos en Jesús. Porque aquí en Hebreos retoma esas palabras diciendo: el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cómo aguantamos esa espera? Por la fe, porque ahí dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero no somos de los que retroceden, sino que somos de aquellos que se mantienen firmes, de los que se mantienen fieles a Dios, ya sea que haya enfermedad en uno de nuestros hijos, ya sea que haya enfermedad en nuestra madre o nuestro padre, pero nos mantenemos fieles y no somos de los que retrocedemos. No retrocedemos, porque el que ha de venir vendrá. Esa visión le dijo: escríbela, escríbela, y está allí en el profeta Habacuc, está escrita, y dice: no tardará, se va a cumplir, no tardará, llegará ese día. Entonces, ¿qué pasa si alguien muere? Como le decía, en el día del Señor, allí, hermanos, ¿qué es lo que va a pasar? Dice la palabra de Dios en Tesalonicenses, que aquellos, dice, que han muerto en Cristo resucitarán primero. Entonces los cristianos vamos a morir, lógicamente, si no es que viene el Señor Jesús ahorita, antes que muramos. Entonces la vida natural va a terminar, pero eso no es el final de las cosas. En el día del Señor se va a cumplir esta visión y esta palabra. En el día del Señor dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y sabe cómo van a resucitar? No van a resucitar con ese cuerpo enfermo, con ese cuerpo que tenía cáncer, que lo llevó a la tumba, con ese cuerpo que tenía sida, o con ese cuerpo. No va a resucitar así, va a resucitar con un cuerpo glorificado. Y hay que darle gloria a Dios por eso. La muerte no es el final. No es el final. Hay una esperanza de gloria, hermanos. Y en ese día del Señor, en esa resurrección de los muertos, le veremos a Cristo en las nubes. Y los que estemos vivos, que hayamos quedado, nos uniremos junto a los que han resucitado. Y juntamente con Cristo iremos a las bodas del Cordero. ¡Qué glorioso, hermano! Cuando sea el día del Señor. Y luego, bueno, ahí hay otros sucesos. Y al final de todo, esa maldad y Satanás va a ser lanzado al lago de fuego. Y ahí se terminará absolutamente todo. Entonces, en el tiempo de Dios, la maldad ya está eliminada. Satanás ya está derrotado. Entonces, quizás ni es válida esa pregunta de decir: bueno, ¿y por qué hay maldad? ¿Por qué hay esto? No, es que Dios, el Señor Jesús, ya lo derrotó en la cruz. Ya lo hizo. La obra del Señor ya está hecha. Solamente hay que creer en eso. Hay que creer en el plan de salvación del Señor, que es para todo aquel. Por eso lo dijo: para todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Es para todo el que crea en esa verdad. Entonces, en el tiempo de Dios, esa visión que habla el profeta, ahí en el profeta Habacuc, se ha cumplido. En Israel, cuando nació Cristo y anunció el Evangelio y toda su obra de su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo, donde está el Padre. Y nosotros, la iglesia, estamos esperando su regreso. El que ha de venir, vendrá. Entonces, todas las circunstancias negativas, todo lo que está pasando, porque vamos a pasar esas situaciones difíciles, pero no son el final. Aunque esté encarcelado, es libre si tiene a Cristo.
Y llegará el día, aunque quizás algunos quizás no han creído al Señor todavía allí, pero si en el plan de salvación que va a ser alcanzada esa persona, llegará un día que va a aceptar a Cristo en su vida. Y ese día va a ser el día del Señor para él, para esa persona. Así como fue el día del Señor para nosotros, ese día donde usted le entregó su vida al Señor Jesús. Nosotros tenemos una fecha y decimos, me acuerdo en tal mes y todo. Pero en el tiempo de Dios fue un momento. Ese momento que era para usted, en ese tiempo de Dios para que usted recibiera la salvación. Entonces la recibimos. Entonces así también, aquellos, no importa si están en un hospital, pero si esas personas le entregan su vida al Señor, en ese momento pasan a la vida eterna, a la vida eterna. Y ese cuerpo enfermo se irá a la tumba. Ese cuerpo que solo es dolores de huesos, solo es dolores de cabeza, ese cuerpo que no puede ver, no puede leer mucho porque tiene problemas en su vista, que tiene problemas en sus oídos quizás, no escucha muy bien. Ese cuerpo quedará anulado porque Dios nos va a dar un nuevo cuerpo, glorificado, o sea, a la imagen del Señor Jesús. Cuando Él resucitó con ese cuerpo glorificado. Qué glorioso es. Como lo dice también en Romanos, que aquellos que predestinó, que también a los que justificó, y esos que predestinó, dice, ¿para qué? Para que sean hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Así dice en Romanos. Bueno, no recuerdo el capítulo, no recuerdo, pero lo vamos a buscar para que nos demos cuenta, ¿verdad? Bueno, si usted lo haya más rápido, amén. Pero dice la palabra de Dios que para que seamos hechos a la imagen del Hijo de Dios. Si no, ahí lo compartimos, hermanos, porque, pues sí, para saber bien de que no estamos hablando aquí mentiras, que hay una base bíblica. Bien, pero el punto, hermanos, es de que Dios salvará al justo. Ese es el tema que estamos viendo. Y aunque haya maldad, aunque haya muchas cosas en esta tierra, haya muchas dificultades, Dios salvará al justo. Aquel que le ha servido a Dios, aquel que ha sido fiel, al que ama al Señor, Dios lo salvará. Dios no permitirá que se pierda totalmente. Pero dirá, pero se murió y Dios dijo que la iba a sanar. Bueno, muchas veces Dios dice eso, que iba a sanar a esa persona, pero vemos que se murió. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿No cumplió Dios su palabra? No, es que en nuestro tiempo vimos que murió, pero en el tiempo de Dios, ¿dónde lo va a sanar completamente? En la resurrección de los muertos. Allí será sanado totalmente. Entonces, por donde quiera que le veamos, no podemos quejarnos así contra Dios. Siempre hay una respuesta en la palabra de nuestro Dios, porque Él es soberano, Él es fiel, es verdadero. Amén, hermanos. Entonces vamos a orar